Las conexiones ferroviarias entre España y Portugal siempre han sido un poco olvidadas, un tema que parece que está cambiando y en donde todavía queda mucho por hacer. Y para hablar sobre este tema tan delicado y muchos otros temas ferroviarios que nos afectan a todos, hoy tenemos a Rafael García Martínez, portavoz de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Muy buenas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Me encantó el nombre en cuanto os conocí, Alianza Ibérica por el Ferrocarril. Suena importante. Bueno, eso es lo que se pretende, ¿no? Cuando uno se embarca en un proyecto, pues pretende que ese proyecto sea importante y si no lo es, hacerlo importante, ¿no? Cuéntame a grosso modo, un poquito así en resumen, qué es la alianza o cuál es el objetivo de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril? Bueno, pues en tu propia pregunta has dado parte de la respuesta. Nosotros partimos de la idea de que creemos que efectivamente las conexiones entre España y Portugal han estado siempre un poquito abandonadas, son muy mejorables y entonces, bueno, nuestra organización nace con esa vocación, con la vocación de intentar mejorar las conexiones entre ambos países. De hecho, todo esto lo describimos con una manera, digamos, más detallada en la página web y ahí reflejamos todo, la misión, la visión, los objetivos y un decálogo sobre el que podemos ir hablando a lo largo de la entrevista, si te parece. Sí, bueno, yo os he invitado básicamente no solamente por conoceros mejor o por el proyecto en general, sino también porque últimamente estáis muy activos, lo cual es siempre agradecer, y habéis presentado temas muy interesantes que luego abordaremos en Cuenca, en Galicia y demás. ¿Cómo veis ahora mismo la situación? No digo ya de dónde venimos, sino cómo está ahora mismo la actualidad en cuanto a esa unión, vamos a decir ferrocarril por ferrocarril, entre España y Portugal, donde hay muchas noticias, en el canal hay bastantes vídeos, tanto por Galicia a través de Vigo, la conexión con Salamanca, la conexión futura con Badajoz hasta la alta velocidad y demás, pero que parece que mucho rumor, pero no acaba de dar el salto definitivo. ¿Cómo lo veis vosotros ahora mismo? Bueno, nosotros hacemos un ejercicio de realismo optimista, ¿no? Y ahora mismo nos parece que es muy pobre el escenario, pero lo que nos gusta es, en primer lugar, que parece ser que toda Europa y el mundo en general, podemos decir, está tomando conciencia ya de que el ferrocarril es un medio muy importante en la lucha contra el cambio climático, es un descarbonizador nato de la economía y, por tanto, las conexiones ferroviarias, tanto las internas como las externas, a niveles internos por la parte española, pensamos que todavía seguimos viviendo una inercia de excesiva alta velocidad y triste abandono de la red convencional y tanto en viajeros como en mercancías. Y por el lado portugués, curiosamente, encontramos un escenario diferente, ¿no? El ferrocarril portugués lo miramos mucho y nos gusta mucho cómo ha evolucionado, precisamente porque no han hecho esto que ha hecho España, de volcar todas sus energías y toda su inversión durante 30 años o más casi prácticamente en la alta velocidad. El ferrocarril portugués vivió unos momentos muy malos durante la crisis financiera que vivió todo el mundo, ¿no? Entre el año 2008 y el 2012-13. Pero yo creo que una vez pasado ese momento, el ferrocarril portugués volvió a empezar a hacer un esfuerzo inversor por el tren convencional, no tanto con la alta velocidad como en España parece que hemos estado obsesionados durante años. Ahora mismo yo creo que hay proyectos de alta velocidad y de convencional por ambos lados. Yo creo que falta el alcanzar los acuerdos para que esto se desarrollen. Hay acuerdos, ha habido 2 cumbres hispano-portuguesas en los últimos años en los que yo creo que ya se han alcanzado algunos acuerdos. La alta velocidad por Oporto, desde Galicia, desde Vigo, Porto, es un proyecto que ya está más o menos, no sé hasta qué punto definido sobre el papel, pero sí como idea y sí como proyecto político. Y bueno, el utilizar la conexión de alta velocidad a través de Badajoz desde Madrid para conectar con Lisboa, pues bueno, es otra de las expectativas que están ahí, sin olvidar las antiguas conexiones del sur y sin olvidar tampoco las conexiones a través de Fuentes de Oñoro y Salamanca, que bueno, pues hasta tiempos recientes por ahí circulaba el Sud Express, ¿no? Que luego continuaba
hasta Hendaya y a partir de ahí hasta París. ¿Quién forma parte de la Alianza Ibérica? ¿Cuánta gente forma ya? Y si es una cosa abierta, oye, yo tengo una empresa, una asociación, una entidad y me gustaría formar parte de vosotros, ¿cómo lo tendría que hacer? Sí, sí, pues es completamente abierta. De hecho, cada evento que celebramos aprovechamos para precisamente llamar a la gente a colaborar y a proponer ideas, propuestas, porque una de las ideas que nos mueven es que pensamos que en España nunca ha habido un debate público, un debate social, ¿no?, sobre un sistema ferroviario. Nosotros creemos que aquí se ha jugado mucho a golpe de improvisación y cuando no de improvisación, de planes, pero sabemos que el papel todo lo soporta, ¿no? Y los planes muchas veces han venido directamente del ministerio sin una consulta ciudadana abierta, ¿no? Nosotros creemos que es muy importante para cualquier infraestructura que al final se construye para que los ciudadanos puedan desplazarse, que los ciudadanos tengan una oportunidad de opinar sobre ello, ¿no? A veces nos dice el ministerio, para esto ya existe la fase del trámite de audiencia, ¿no?, a los documentos legislativos. El trámite de audiencia es algo muy escaso para el ciudadano medio. El trámite de audiencia es algo dirigido a las instituciones y a quienes casi profesionalmente nos dedicamos a esto. Y lo que pretendemos es generar debate social. Es decir, pues por ejemplo, cuando hemos ido a Cuenca a presentar el plan de Castilla-La Mancha, pues hemos llenado un teatro de gente para que la gente tuviera la ocasión de dirigirse a nosotros, proponernos cosas, decirnos, oye, necesitamos esto, no se nos hace caso en esto, y nosotros aprovechamos también para pedirles a las personas que acuden a nuestros eventos, oye, si estáis dispuestos a colaborar con nosotros, aquí son bienvenidas las manos, porque esto, digamos, no tiene una estructura profesional, es una alianza altruista donde, bueno, pues la gente que tenemos tiempo y conocemos este mundo y nos apasiona, intentamos verter ahí nuestro trabajo, pero estamos abiertos a todo. En la página web hay un enlace donde se puede contactar con nosotros y se puede ofrecer tanto el integrarse en la plataforma como el hecho de decir, hay personas que a título individual nos dicen, mira, yo no pertenezco a ninguna plataforma, pero yo, ni a ninguna organización, pero yo me gusta el ferrocarril, tengo conocimientos, pues porque soy ingeniero o porque soy geógrafo o porque soy cualquier profesión, pero me apasiona el ferrocarril y lo he estudiado, ¿no? Y entonces conozco las conexiones de mi territorio y tengo algunas ideas que aportar. Yo, desde mi experiencia, lo que sí que tengo comprobado es que aquellos lugares, aquellos territorios, provincias, comunidades autónomas que están donde la sociedad está más organizada, los proyectos salen más adelante. Y aquellos proyectos muchas veces donde estaban hibernados, cuando se ha empezado a movilizar la población, lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mucho en Málaga, que está habiendo mucho movimiento para que los políticos actúen y se mejore el transporte urbano, es cuando empiezan a conseguirse cosas. No es al revés, que muchas veces pensamos que es que tienen que ser los políticos los que actúen. A veces actúan después. Lo estamos viendo también en la parte occidental con el corredor de la Ruta de la Plata, que se ha vuelto a hablar de él y hasta tal punto que ahora mismo está en trámites de viabilidad, cuando ha habido una movilización de la sociedad en esos territorios, en esos lugares por donde va a pasar, para que pueda empezar a, bueno, por lo menos estudiarse la opción de que se pueda hacer. No es al revés. Y eso es muy interesante. Y yo soy muy partidario de lo que tú o de lo que vuestra alianza promueve, que es de esa gran unión de verdad entre Portugal y España, porque en el fondo hay que reconocerlo. Más allá de los Pirineos está Francia, y Francia mira a Alemania, mira a Países Bajos y demás sobre todo. Y aunque estemos dentro de la Unión Europea, todos sabemos cómo va esto y va por grupúsculos, y nosotros más abajo de los Pirineos estamos un poquito como aislados, y creo que una unión Portugal-España, igual que España y Portugal, América Latina, es necesaria porque nos hace más fuertes. Sería muy aconsejable que en todos los sentidos Portugal y España estuvieran casi como si fuera una única voz. Pero eso cuesta, porque yo creo que venimos de un marco todo lo contrario, ¿no? Como que hemos vivido de espaldas. ¿Tenéis esa sensación o no es para tanto? Sí, 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 completamente de acuerdo con tu planteamiento y con la sensación, con las dos cosas, ¿eh? Mira, dos cuestiones quiero comentar sobre esto. Por lo que decías de que compartes la idea de lo importante que es que las propuestas vayan del ciudadano hacia el político y no al revés, ¿no?, que sean ascendentes. Yo creo que esto es así y aquí el problema es que tenemos una sociedad que no es especialmente participativa. Yo creo que tiene mucho que ver con la educación y con haber sido más años un país democrático o un país que ha sido un imperio durante tiempos y que luego ha sido otras cosas, pero no una democracia participativa, ¿no? Yo pongo siempre Suiza como
una especie de paraíso de lo que es la democracia participativa y de lo que es el sistema ferroviario, donde hasta determinadas decisiones que afectan al ferrocarril se someten a consulta ciudadana, tipo referéndum, una infraestructura que puede costar mucho dinero, como fue en su día los túneles de Lochberg. Esto se votó. ¿Por qué? Porque era tanto dinero que la ciudadanía tenía que dar su visto bueno. Y esto tiene muchas ventajas. Primero, el compromiso ciudadano, que apuesta por ese gasto, y luego, pues, el que ningún partido político pueda hacer electoralismo con esto, porque a lo mejor una cosa se vota en un momento determinado y no se va a inaugurar hasta dentro de 10 o 15 años la obra completa, con lo cual no se sabe quién estaba gobernando en el momento de la consulta, pero eso sí que se sabe, pero no se sabe quién estará gobernando en el momento de cortar la cinta de inauguración. Por tanto, esto es una cosa que tiene mucho que ver con no politizar las decisiones que afectan a infraestructuras, sino someterlas a criterios técnicos y de rentabilidad social. También, evidentemente, la rentabilidad económica tiene su peso, pero sobre todo hay que tener en cuenta la rentabilidad social. Y por lo que decías de esta sensación de que parece que vivimos de España de espaldas a Portugal y Portugal de espaldas a nosotros, todos lo percibimos. En la propia alianza con los amigos de Portugal hacemos bromas sobre esto, ¿no? Porque nosotros somos un ejemplo de todo lo contrario. Somos un ejemplo donde además nos hacemos el esfuerzo incluso de que con las dificultades idiomáticas que pueda existir, cada uno intervenga en su propio idioma y los demás hagamos el esfuerzo por entender al compañero del otro idioma, ¿no? Y luego, además, esto que has dicho que me ha parecido muy interesante, de que no nos olvidemos que Francia mira más hacia Centro Europa, hacia Alemania y hacia Centro Europa. He tenido muchos buenos profesores, pero tuve un excelente profesor de Geografía e Historia que ya en los tiempos de adolescente nos explicaba muy bien esto. Nos decía que España, y él iba más allá y decía, la península ibérica es realmente como una isla, aunque es un istmo, colocado estratégicamente entre Europa, África y América. Nunca hemos sido capaces de convertir nuestra posición geoestratégica en un bien, sino que muchas veces hemos competido entre nosotros, ¿no? Y luego, incluso dentro de la propia de España, vemos como en decisiones estratégicas, como son los corredores tipo corredor atlántico, tipo corredor mediterráneo, que son corredores transversales europeos, también se juega a la disputa política entre distintas comunidades autónomas. Entonces, esto no hace para nada bien a los intereses generales, a los intereses comunes, sino que dividen y digamos que se pierde energía, ¿no? en esa división en vez de ganarla, ¿no? Por tanto, nosotros hemos nacido con la vocación de ganar aquí unidad y cohesión. Bueno, lo que has dicho antes de los políticos, bueno, en fin, es que cuando hablamos de grandes obras, bueno, lo vamos a ver ahora con Pajares dentro de muy poquito tiempo. Se inició en tiempos de Aznar y lo va a inaugurar el gobierno, el segundo, vamos a decir, o el primero de cara al segundo gobierno de Pedro Sánchez. Anda que no llovió desde entonces. Es cierto que ha Madre sido una mía. obra especialmente larga, pero por ejemplo, ahora hemos tenido un caso que creo que es perfecto para resumir lo que a veces ocurre con esto de los políticos, que tendrían que trabajar al unísono en grandes obras. Lo que está pasando en Toledo, ciudad, capital, es decir, hemos perdido 4 años por una legislatura porque la alcaldesa anterior se empecinó en un proyecto que cambiaba todo por completo el paso de la futura alta velocidad por la ciudad hacia Extremadura, y ahora da la sensación de que el nuevo gobierno quiere volver a lo que había antes. Por tanto, habría sido 4 años completamente perdidos, echados a la basura, para recomenzar de donde habíamos llegado antes. Esto no puede ocurrir. O sea, esto no puede ocurrir. Proyectos como es tan importantes para muchos años en el futuro, para una ciudad o una provincia o una comunidad autónoma, no pueden llevarse solamente por un gobierno, sino que debería haber siempre desde la base un consenso para sacarlo adelante y que cuando haya un posible cambio de gobierno no hayamos perdido años por el camino. Es que es una cosa increíble, pero ocurre y en muchos sitios. Totalmente de acuerdo. Nosotros siempre abogamos por el debate y el consenso para conseguir esto que estamos hablando, ¿no? Que al final los proyectos sean una necesidad que emana de la sociedad y una necesidad que la sociedad hace propia y, por tanto, sea el político el que tenga que escuchar a la ciudadanía. Nosotros alguna vez hemos debatido incluso sobre la necesidad de un pacto de Estado sobre ferrocarriles. Esto tiene un inconveniente, ¿no? Y es que, claro, mucha gente nos dice, algunos políticos con los que también hablamos, nos dicen, claro, es que vosotros pedís un pacto de Estado sobre el ferrocarril, pero hay otros que me lo piden sobre la carretera, sobre la aviación o sobre el tráfico marítimo, ¿no? Yo creo que todos tenemos cierta conciencia de que la política bien hecha es compleja
Y la complejidad requiere muchas veces negociaciones largas, trabajo serio, diálogo, ¿no? ¿Para qué serviría un pacto de Estado? Pues mira, yo que me lo pregunta siempre digo lo mismo. Un pacto de Estado es como una planificación. Cuando tú quieres hacer algo en la vida, te propones un objetivo. Si tienes una planificación, pues luego a lo mejor la incumples, la alargas, tienes que modificar cosas, tienes que ir variando, pero tienes una hoja de ruta ya determinada, ¿no? Una política de Estado obligaría a tener distintos niveles de cohesión, porque una cosa es la red ferroviaria de interés general, otra cosa son los ferrocarriles autonómicos que tienen competencia las propias comunidades sobre ellos. Otra cosa son los ferrocarriles metropolitanos. Yo siempre pongo como ejemplo, dentro de la red ferroviaria de interés general, que es la que define la ley del sector ferroviario, pues hay muchos tramos que son comunes a servicios que podrían prestarse a la línea autonómico, pero que no se pueden prestar porque digamos que es una línea, o no se pueden prestar de manera exclusiva porque es una línea que, además de que es utilizada dentro de un territorio determinado, pues forma parte de una línea transversal que atraviesa varias comunidades autónomas o incluso que enlaza con Francia o con Portugal, ¿no? Precisamente este nivel de complejidad es el que determinaría la necesidad de un pacto de Estado. Y ni siquiera digo solamente a nivel de un país, sino a nivel de continente, a nivel de Unión Europea. Siempre va a existir esa tensión política porque es inevitable, pero cuando tienes una guía, una hoja de ruta a cumplir, pues parece que es más difícil los usos partidistas o los usos interesados o los usos electoralistas de algo tan importante como son las infraestructuras ferroviarias. Vamos a entrar en uno de los capítulos que más está dando que hablar vuestra plataforma, que sería esos planes especiales en lugares muy concretos. Has hablado ya hace un momento de lo ocurrido en Cuenca. Sí. Presentasteis un plan no hace mucho de reapertura de lo que se cerró hace muy poquito. Además, dabais incluso cifras concretas de 200 millones para que sea, digamos, pues una reapertura en condiciones. Cuéntanos un poquito de qué va ese proyecto y luego hablaremos de algún otro. Los planes que presentamos como Alianza Ibérica por el Ferrocarril son planes muy sencillos. Vivimos en unos tiempos en que siempre decimos que la gente lee poco y que lo que puedas escribir en un folio no lo escribas en dos, y entonces nosotros, por llegar a la ciudadanía, intentamos ser muy sintéticos, ¿no? Entonces lo que hacemos en cada comunidad autónoma es coger su malla de servicios actual para ver qué conexiones ferroviarias hay y trabajamos sobre ella para ver cómo podemos mejorarla. Esto que hemos hecho con Castilla-La Mancha y con Galicia, con esas dos presentaciones que ya hemos hecho en esos dos territorios, lo estamos haciendo ahora mismo con el resto de comunidades autónomas de España, y vamos a establecer un calendario donde vamos a ir presentando en todas las comunidades autónomas una alternativa de mejora. Cogemos el horario de servicios que tiene actualmente esa comunidad autónoma y vemos que hay líneas que están perfectamente servidas y hay líneas que son perfectamente mejorables. Algunas porque han perdido el servicio ferroviario y nosotros lo que propugnamos es la reapertura de ese servicio ferroviario, y algunas porque lo tienen, pero lo tienen escaso. Lo que hacemos es una propuesta que luego llevamos al Ministerio, a la Administración Autonómica afectada en este caso, y lo estamos llevando al administrador de infraestructuras ferroviarias y lo estamos llevando al operador incumbente, que es Renfe, pues porque es el único que actualmente presta la obligación de servicio público. Por tanto, ellos serían los mayormente concernidos para poder mejorar estas conexiones, ¿no? Y estos planes parten del documento madre de la alianza, que casi lo podíamos considerar el documento fundacional. Es el primer documento que la gente puede encontrar dentro de la página web, donde explicamos que en España y podemos añadir que en Portugal no sobran vías, sino que faltan trenes. Es decir, tenemos una red de infraestructura ferroviaria potente. El problema es que mucha de ella estaba ociosa y otra sigue estándolo. Es decir, cuando digo estaba, me refiero que, por ejemplo, en la red de alta velocidad, que es una de las redes más grandes del mundo, somos el segundo país con más kilómetros después de China, como casi todo el mundo ferroviario sabe ya. Y entonces, bueno, pues hasta la llegada de los operadores privados, la malla estaba ociosa. Pero si nos vamos a la malla del ferrocarril convencional, nos encontramos con que estaba ociosa, sigue estando ociosa y con una capacidad enorme de generar nuevos tráficos ferroviarios. Algunas están al borde del abandono, algunas están con un tren diario
Y entonces lo que desde la Alianza se propone con ese documento que se llama Más viajes en tren, menos emisiones, es que aprovechando las infraestructuras que se tienen tanto de vías como de estaciones y aprovechando el material ferroviario del que dispone el operador incumbente que es Renfe, si uno coge todos los corredores de red convencional que existen por toda España, se va a encontrar con que hay cientos de estaciones cerradas y se va a encontrar con líneas donde hay pocos servicios ferroviarios y además pasan por estaciones sin parada. Entonces nos encontramos con ciudadanos que tienen la posibilidad o la oportunidad de tener un tren que parase en su pueblo, pero que por decisiones políticas del pasado dejaron de parar los trenes allí. Y esto nos parece que es un desatino enorme desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista de la seguridad, puesto que el ferrocarril es mucho más seguro que cualquier otro medio de transporte, desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista de que a veces se olvida también de que España es un país que afortunadamente tiene una calidad de vida muy alta y por tanto tiene una longevidad muy alta y cada vez hay más personas y va a haber más personas que pierden incluso la capacitación para poder utilizar su vehículo privado y un buen ferrocarril les ayudaría a poder garantizar la movilidad en la tercera edad sin los inconvenientes que puede tener el hecho de que uno pierda su capacidad para conducir el coche y encima no tenga un ferrocarril disponible y quién sabe si a lo mejor ni siquiera tampoco un autobús, ¿no? Más allá de que seamos un país potente en red de alta velocidad, también lo somos en red convencional. Y hay algunas líneas, como es el caso de la recién cerrada línea de Cuenca, que con una renovación mínima se podía volver a poner en explotación para dar servicio a todos esos pueblos y es un proyecto que tiene en sus manos el Ministerio, la Renfe, el ADIF y algunas instituciones más. Ponemos en evidencia donde con una mínima inversión se podía dar servicio a todos los pueblos, se podía mejorar tremendamente los planes de movilidad a polígonos industriales y a zonas de actividad, a zonas de actividad económica, que además por obligación de la Unión Europea de directivas comunitarias, España lleva años incumpliendo el que cuando alguien pone en marcha una industria con determinado nivel de personas trabajadores, está obligada a poner un plan de movilidad para esas personas a disposición, para tratar de evitar que la gente tenga que ir a desplazarse a los polígonos necesariamente en su vehículo particular. Entonces nos hemos dado cuenta cómo la línea de Cuenca, la antigua línea de Cuenca que tiene en su recorrido entre Madrid y Cuenca precisamente 4 áreas de actividad logística y de polígonos industriales importantes, vería unas posibilidades tremendas de crecimiento con un proyecto como el nuestro que es intermodal absoluto porque combina el uso del ferrocarril parando en esos pueblos que tienen esas áreas de actividad con autobuses que de manera intermodal les desplacen desde las estaciones hasta sus puestos de trabajo. Proyectos conjuntos que aquí serían novedosos, pero que si uno se va a Suiza o a otros países europeos existen desde hace muchísimos años. Para las propias empresas es beneficioso desde el punto de vista de los cumplimientos horarios y demás, porque te asegura que toda la plantilla o una parte importante de la plantilla va a tener un medio de transporte más seguro que no va a estar sujeto a los atascos y a los problemas que la carretera produce a diario. Te tengo que hacer una pregunta al respecto porque es que bueno, si no lo sabes te lo cuento. Uno de los mantras más habituales en este tipo de reapertura de líneas o no cierre de líneas que están con bajo uso. El caso de Galicia es distinto porque al final sería aprovechar lo ya existente. Aquí hablamos de la reapertura de una línea que encima ha sido cerrada hace muy poco por bajo uso. Es que no es rentable. No es rentable, no es rentable, no es rentable, es el mantra. Esa línea no es rentable, no va a ser rentable, nunca va a ser rentable. Que es una cosa que me hace mucha gracia porque con las carreteras o los aeropuertos nunca se habla de la rentabilidad, pero bueno. ¿Cómo podemos hacer, no sé, cómo decirlo? ¿Cómo podemos convencer a esa gente tan reacia a esa rentabilidad, esa palabra, vamos a decir, maldita, en torno al ferrocarril, para que vea que sí que sería interesante invertir en líneas incluso como esta, que tenía muy poco uso, porque además, pues pocos trenes, muy lentos, en fin, muchas cosas mejorables. ¿Cómo podemos convencerles para que les cambie ese chip de que invertir en el ferrocarril o en ciertas líneas de ferrocarril no es rentable y es básicamente tirar el dinero? Fíjate, yo en los últimos días y en los últimos actos en los que he participado,
llevo un ejemplo que responde un poco a tu pregunta. Lo que no tengo todavía es la fórmula mágica de cómo convencer a los que no se dejan convencer, ¿no? Pero me llama la atención que cuando, por ejemplo, el administrador de infraestructuras ferroviarias o el ministerio están explicando en los últimos tiempos que la liberalización está siendo un éxito porque es verdad que hay crecimientos exponenciales de viajes en tren y de número de viajeros y de número de circulaciones, están utilizando el mismo argumento que se utiliza para ponerlo a la inversa y cerrar una línea. Desde que hay más empresas y hay, por tanto, más oferta ferroviaria y además hay competencia y han bajado los precios, estamos consiguiendo llenar los trenes como no iban antes. ¿Pero por qué está creciendo muchísimo el tráfico ferroviario? La respuesta es obvia, porque hay oferta. Hay una buena oferta. Hay una oferta de buenos trenes, con buenos horarios, con buenos precios. Y entonces el ciudadano, que no es tonto, sino todo lo contrario, dice, jolín, qué maravilla, claro que voy a coger el AVE. Bueno, pues eso precisamente es lo que no se estaba haciendo en el resto de trenes y se sigue sin hacer en el resto de trenes. Se nos dice, esta línea la cerramos porque no hay demanda, porque no es rentable. No, el problema no es que no haya demanda, el problema es que no hay oferta decente para que haya demanda. Es decir, nosotros hemos sido capaces de demostrar que en los años 70 se tuvieron tiempos de viaje mejores entre Cuenca y Valencia por la línea convencional de las que se han tenido en el momento del cierre. ¿Por qué? Porque se decidió explotar mal el servicio, con una falta de inversión en el mantenimiento de la línea que hacía bajar las velocidades medias. Por tanto, cuando uno junta todos esos factores, la conclusión es, ustedes han arruinado una línea deliberadamente para que dejara de utilizarlo el ciudadano y entonces han encontrado la excusa para cerrarla. Si cuantificamos junto con la rentabilidad económica todos los parámetros que forman parte de la rentabilidad social, que son todas las externalidades que no se suelen tener en cuenta a la hora de valorar un ferrocarril con respecto a otros medios, que es el coste que se ahorra en contaminación, el coste que se ahorra en consumos energéticos, el coste que se ahorra en accidentes y sus consecuencias. Estamos seguros de que, por supuesto que el ferrocarril siempre es rentable con respecto de otros modos de transporte. Es en lo que trabajamos. Lo que pasa es que es un trabajo muy complejo y muy difícil. Pero nosotros tenemos claro que un ferrocarril como el de la línea de Cuenca, para el que estamos propugnando una renovación mínima de entre 200 y 300 millones, doy esa horquilla porque uno puede hacer una renovación en vía única sin electrificar y con una señalización con el sistema más barato, incluso con un bloqueo telefónico aunque esto sea obsoleto, o puede irse, lógicamente, a colocar un RTMS, la electrificación de la línea y entonces hay diferencias. Y con eso se tendría un ferrocarril para viajar a velocidades máximas de 180 kilómetros por hora, que es un tiempo de viaje perfecto para no tener las penalizaciones que se tenían en la etapa anterior y donde no haya trasbordos que penalicen el sistema innecesariamente y donde al final los ciudadanos de pueblos intermedios como Huete, como Carboneras de Guadalajara o pueblos que habían perdido el tren como Cardenete o Arguisuelas, que pudiesen recuperar su servicio, que son pueblos con poca población, nos dicen, bueno, pues con parada discrecional, como existen en tantos ferrocarriles del mundo. Es que el ferrocarril es mucho más que la alta velocidad. Es que países que son punteros como Francia o Alemania han hecho sus estudios de alta velocidad solo para determinados corredores con una masa crítica de viajeros muy alta y en el resto han seguido invirtiendo y manteniendo siempre su ferrocarril, donde al final se permite que un ciudadano en cualquier pueblo pequeño tenga la posibilidad de coger su tren regional para poder llegar hasta las grandes ciudades haciendo los transbordos que sea necesario, pero sin perder esa posibilidad y sin tener que depender de su coche privado. Es que tenemos una experiencia de éxito en la cual también se basa parte del estudio que hicimos para la reapertura de la línea de Cuenca, que es el ferrocarril de Lleida a la Pobla de Segur, que era un ferrocarril que explotó Renfe hasta tiempos recientes, luego pasó a Ferrocarriles de la Generalitat porque ya se asumió como competencia comunitaria. Es un caso de libro, digamos, de éxito del libro, por cómo se parece a la línea de Cuenca. Estamos hablando de cifras muy parecidas, perfiles de línea muy parecidos, uno es más largo que la otra. En la línea de Lleida a la Pobla de Segur es un ejemplo de éxito, de cómo una línea de débil tráfico que entró en un Real Decreto de cierre de líneas por allá por los años 80,
junto con un montón de líneas más, fueron más de 1.500 kilómetros lo que se cerraron en aquellos años, desgraciadamente, se ha ido transformando con el paso del tiempo hasta convertirse en una experiencia de éxito que no para de crecer. Y es una línea que se explota con todos estos atributos que he comentado, ¿no? La conexión con la red de interés general en Lleida, la REFIG, donde llegan trenes de alta velocidad, de media distancia, que tienen la posibilidad de conectar con ese ferrocarril de proximidad que termina yendo hasta la Pobla de Segur, que atraviesa el Prepirineo con poblaciones grandes como Balaguer, donde además luego hay una red de autobuses que conecta precisamente para poder distribuir a las personas. Y esta es una experiencia de absoluto éxito que se podría aplicar en la línea de Cuenca, en la línea de Teruel y en tantísimas líneas regionales que están prácticamente sin servicios en Andalucía, en Castilla-León, en Castilla-La Mancha. Vamos a entrar con una línea que a mí me preocupa mucho, como ya lo destaca en el canal unas cuantas veces, que es la Ruta de la Plata, que además pues no deja de ser muy obviamente importante en cuanto a lo que sería la unión de Portugal y España, de que potenciaría muchísimo toda esa parte, aunque no transcurra por Portugal ni un solo kilómetro, pero evidentemente potenciaría mucho esa zona, que ahora está con el estudio de viabilidad, que últimamente está muy de moda, está también ahora con el tema de la reapertura del tren directo de Aranda de Duero Burgos, por Somosierra. Está también, estos días se está hablando del futuro del Navalcarnero, que ha sido un poco sorprendente, pero bueno, otra vez estudio de viabilidad. A mí me da mucho miedo el estudio de viabilidad, porque a mí me da la sensación de que muchas veces te pueden colar la trampa, ¿no? Hemos hecho el estudio y no da rentable, así que no podemos hacerlo. Me da un poco de miedo, pero bueno, ¿sois optimistas con este proyecto? La reapertura, reconstrucción de la Vía de la Plata, y creéis que va a salir adelante o nos vamos a quedar con las ganas? Nos pasa un poco como a ti. Es decir, somos optimistas porque evidentemente, como decía Dalí, aquello, ¿no? Que hablen de nosotros aunque sea mal. Bueno, vamos a ver, que se hable de ferrocarril y que el ferrocarril esté en la agenda política siempre es bueno. Pero es verdad que a veces hay trampas de este calibre que tú mismo has apuntado muy bien. Es decir, hay estos estudios que siempre pueden ser importantes, pero claro, corremos este riesgo de que nos vuelvan a colar la mentira de la rentabilidad económica. Claro, si todo lo centramos en rentabilidad económica y no metemos otras cuestiones, pues es probable que nos la cuelen hablando en plata, vaya. Es muy importante conseguir los compromisos políticos, pero conseguir el compromiso social, que la gente se movilice. Ahora mismo hay otro debate en toda Europa, que es la sustitución de vuelos domésticos de menos de 500 kilómetros por la opción ferroviaria. Por Además, supuesto, aquí en España muy promovida por parte de lo que forma parte de la Alianza Ibérica, ¿verdad? Que es, correcto. no sé si era Ecologistas Nación o no recuerdo, También, Greenpeace. también. Sí, sí, sí. Digamos ¿Cómo que veis todos este lo tema llevamos. desde allá? Sí, sí, sí. Todos lo llevamos en nuestra hoja de servicios y lo llevamos también en la alianza. Y bueno, antes de pasar a eso, por responder a tu pregunta, nos parece que es un buen inicio, que entre en la agenda, que se contraten los estudios de viabilidad, pero por supuesto que vamos a estar encima para evitar que se nos quiera dar una respuesta rápida y una respuesta fácil. Vamos a tratar de presionar y de luchar para que se tengan en cuenta todas las externalidades que normalmente no se han tenido en cuenta en otros estudios de viabilidad en otros tiempos y vamos a trabajar por la rentabilidad social. Es curioso que el propio ministerio, por ejemplo, en cualquiera de sus documentos, habla de la rentabilidad social no una, sino muchísimas veces. Yo mismo que me encargué de hacer por parte de comisiones obreras con mi equipo unas alegaciones a los documentos sobre desarrollo de infraestructuras del Ministerio de Transporte, nos centramos mucho en esto y luego nos encontramos con que muchas veces los gestores de las empresas públicas, como la DIF o la Renfe u otras, son los que no creen esto de la rentabilidad social, cuando el propio ministerio y los documentos del ministerio te lo están diciendo. Por ejemplo, una respuesta muy socorrida es, hombre, ¿cómo vamos a retomar ahora una línea que se cerró hace 30 años, que han crecido pinos en mitad de la traza de la vía, incluso en mitad de la caja de la vía, ¿no? Yo he visto esos pinos en todas las líneas cerradas, que me las he recorrido casi todas prácticamente. Unas que se han convertido en vías verdes, otras que no se han convertido nunca en vías verdes, precisamente porque nunca se desechó la necesidad de reapertura. Claro, lo que no podemos pretender es una reapertura de hoy para mañana. Es decir, lo que hay que estudiar Ni es del mismo trazado, que quede claro que no va a correcto. ser el mismo trazado, ni mucho menos. Efectivamente, efectivamente. Es decir, cada situación se puede adaptar a las necesidades de su territorio y al tipo de ferrocarril que queramos explotar ahí. No queremos convertir las antiguas vías que se cerraron en vías de alta velocidad, queremos otra cosa. Y,
Y entonces aquí hay un dato muy importante, y es que una de las cosas más caras que tiene el ferrocarril es las expropiaciones y lo que es la obra de explanación y grandes infraestructuras. Entonces, aquí estamos hablando de trazados ferroviarios que ese trabajo ya lo tienen hecho. A veces es simplemente ponerla al día. Y ponerla al día, como he dicho hace un momento, para un servicio en explotación que a lo mejor es suficiente con velocidades tipo 150 o 180 kilómetros por hora, ni siquiera 200. Pensamos que muchos de aquellos trazados antiguos son perfectamente viables para hacer ferrocarriles de proximidad, para hacer ferrocarriles que podían ser perfectamente compatibles y que fuesen además interoperables con la red ferroviaria de interés general sin tener que formar parte de la red general. Y entonces creo que es importante el trabajo que nos has apuntado de la Ruta de la Plata. Estamos encima de él, como estamos encima de todas las líneas. Estamos encima todos, porque yo creo que es muy importante a ver si suerte y poco a poco va saliendo adelante. La última pregunta, y vamos terminando ya. ¿Cómo habéis acogido vosotros la asignación del Mundial de Fútbol, que parece que puede ser una oportunidad para acelerar algunas obras? Yo soy muy, no soy tan, yo soy muy cauto con esto de que se vayan a acelerar las obras ahora de repente que estaban por delante. Y es más, yo no sé si soy el único que lo ha pensado, pero yo he visto más cabreo y pesimismo con ese Mundial que alegría. Ah, un Mundial con otros países, bueno, Marruecos, no sé cuánto. Es como que a mucha gente no le ha hecho gracia ese Mundial. ¿Sois optimistas? ¿Creéis que de verdad esto puede obligar, vamos a decir, a los políticos a acelerar ciertas conexiones como la, bueno, tan manida entre Lisboa y Madrid o algunas otras, o no va a dar tiempo porque en realidad es que ya hay poco tiempo para acelerar esas obras? Bueno, somos optimistas. Además, fíjate, el Mundial lo tenemos entre nuestros objetivos porque ya llevamos un tiempo persiguiendo a las instituciones del deporte, especialmente las del fútbol, porque son instituciones que mueven muchas masas de población y mucho más los equipos punteros, que se hablara de esto, de que algunos equipos de fútbol se comprometieran con hacer sus desplazamientos por ferrocarril. Lo hizo el Barça, se habló con el Real Madrid, no recuerdo exactamente al final cómo se quedó con el Real Madrid. Quiero decir, es un objetivo que tenemos. Tenemos como objetivo que el Mundial sirva para poner al ferrocarril en el punto de mira, en el foco de atención, porque nos permitirá que la ciudadanía sea consciente de que el ferrocarril es un sistema muy importante para la descarbonización del planeta y la descontaminación y la contribución a la lucha contra el cambio climático. Es verdad que esto que tú decías, que algunos han visto que esto puede ser un foco de problemas, bueno, lo he dicho al principio, la gran política no es fácil nunca, ¿no? Entonces yo creo que yo celebro que haya habido una cosa tan novedosa como que el Mundial se reparta entre varios países, incluso dos continentes, porque se quiere hacer mención al centenario de Uruguay, que es uno de los países pioneros. Yo creo que todo esto puede venir bien, tanto para la visibilidad del ferrocarril, y es verdad lo que decías de las obras, que las obras al final tienen unos ritmos que no vas a poder variar. La obra ferroviaria, además, que es una obra compleja, tú no puedes acelerar demasiado. Pero bueno, desde que se ha, digamos, adjudicado el Mundial hasta que se celebre, aún hay un trecho importante para avanzar en algunas obras y en algunas que ya están avanzadas. Yo soy optimista en que este Mundial pueda ser también un escaparate colaborativo para el ferrocarril. Si las instituciones y los equipos nos toman este testigo de decir, oye, el fútbol que mueve masas está por la labor de contribuir a poner su granito social en la descarbonización del transporte y en contribuir a que el planeta sea un planeta más limpio, sería estupendo, sería estupendo. Quiero partir de esta idea de que el ferrocarril vive un momento dulce. Los fondos económicos que vienen de la Unión Europea dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia están teniendo al ferrocarril como un elemento muy importante en la mejora de las infraestructuras sostenibles. Se está apostando ya por trasvasar mercancías de la carretera al ferrocarril. Ya sabemos los futbolistas cómo pesan en nuestros chiquillos, en la gente más joven, ¿no? Por eso a veces hay que apoyarse en ellos también para conseguir logros, y yo creo que el fútbol en esta ocasión puede jugar un papel bueno si nos echan una mano, vaya.
Lo iremos viendo. Yo hice un vídeo al respecto hace un tiempo, especialmente centrado en el Madrid, porque es un equipo que siempre tiene mucha polémica con el ferrocarril, y hubo mucho comentario de en plan tontería. Así que cuesta mucho que se cambie el chip. Y además, el mundial este que hemos dicho, al principio, cuando era ibérico, sí que se puso mucho énfasis en el ferrocarril, y hemos visto que todo lo contrario ahora ya, encima de desplazamientos a otros países de Latinoamérica, y hoy además he leído que se va a una de las sedes que más suena con fuerza, aparte de las ya fijas en España, va a ser Las Palmas de Gran Canaria, y se va a descartar casi seguro a Zaragoza. O sea, que muy por ferrocarril no veo yo a este mundial finalmente, como que se ha quedado un poco en el olvido, por desgracia. No quiero decir nada contra Las Palmas de Gran Canaria, digo el ferrocarril. Bueno, hay que tener un cuidado con los comentarios que ya me tachan y no puedo ir tampoco a Gran Canaria. Bueno, Pues nada, un placer. allí hay proyectos ferroviarios, ¿eh? Que no se han desarrollado Sí, nunca, pero que ojalá algún día... y tengo vídeo también al respecto, tanto en Tenerife como en Canarias, en Gran Canaria, solo que en Gran Canaria está un poquito más atrasado, pero parece que Sí. sí que va poco a poco Ujú. cogiendo, es muy difícil porque también es una isla muy complicada, ¿no? Pero que va cogiendo poquito a poco empaque ese proyecto y habrá que ver. Todavía es muy a largo plazo, pero lleva ya mucho tiempo ahí en el tintero y está como que sí, que no, que no, que sí, y no acaba de dar el paso, pero yo tengo vídeo al respecto y a ver si suerte y poco a poco va a salir adelante. Pues nada, un placer tenerte por aquí, otro defensor más del ferrocarril. Algún día tiene que traer un hater del ferrocarril para entrevistarlo, porque si no parece que se bebe mucho el plumero. Pero a ver, somos un canal sobre el tren, no vamos a traer a otras cosas. En fin, yo te veo mucho optimismo, eso siempre es bueno. Creo que es bueno ver las cosas en positivo, aunque todavía quede mucho por hacer, ¿verdad? Vemos bien. Tienes razón, tienes razón. Yo me caracterizo por el optimismo. A veces soy autocrítico conmigo mismo, ¿no? Y digo que el optimismo es como la curiosidad que mató al gato, ¿no? Hay que tener cuidado con el exceso de optimismo. Pero también creo que el optimismo es una energía que nos mueve, ¿no? Yo soy un apasionado del ferrocarril, tengo ya unos cuantos años y a veces uno tiene la tentación de tirar la toalla, pero el optimismo Mm. ayuda, ayuda. Siendo sabedores de las dificultades, hay que ser optimistas para tirar adelante. Digamos que en comparación ha habido tiempos peores en cuanto al ferrocarril y ahora estamos un poco más en una situación más para soñar o tener perspectivas positivas que en otros años donde se cerraban más líneas, donde solamente se promovía pues tanto autovía como avión y poco más, y ahora parece que poco a poco se está cambiando el chip, aunque a veces cueste que esto ocurra o que todo el mundo se suba al tren, nunca mejor dicho. Pues un placer tenerte por aquí, la verdad es que ha sido muy interesante y desde luego estaremos muy atentos a lo que vayáis presentando. Quiero ver ese calendario bueno de comunidad por comunidad, ver cuáles son vuestras ideas y las que sean más destacables, ya te prometo que seguramente igual que aparecerá en prensa, como ya ha ocurrido con lo de Cuenca o lo de Galicia, me haré con el canal porque creo que son programas muy bien hechos, con muchos estudios, ¿verdad? Que no es un en plan, venga, vamos a hacer esta cosa aquí y ya está, va a quedar bien y nada, sino que lo estudiáis bastante y Tenemos muchos expertos detrás y tratamos de ser serios y solventes. pues estaremos atentos y iremos informando de ello. Y nada, un placer tenerte por aquí y encontrar el hueco para esta entrevista. Y nada, a seguir dando guerra, es lo único que nos queda. Pues muchísimas gracias por tu ofrecimiento y la disponibilidad y nada, estamos aquí abiertos a sugerencias, colaboraciones y a disposición de tu canal cuando nos necesites.